Bueno, a ver, la primera frase con la que empieza el anteproyecto de la nueva ley educativa, la ley Wert, la LOMCE, empieza, con la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. O sea, partiendo ya de esa base, vamos muy mal. Bueno, en primer lugar, ¿a qué nivel se afecta la nueva ley educativa? Bueno, pues a nivel de centros, por ejemplo. Los directores pasan a tener un poder del que no disponían antes. Van a ser unos meros gestores empresariales en sí. Y van a ser elegidos por la administración y el claustro solo va a poder participar en un 30% a la hora de elegirlos. ¿Qué supone esto? Que ellos van a tener poder a la hora de contratar profesores, con lo cual ¿eso qué implica? Pues implica amiguismo, clientelismo, etcétera. Los centros públicos solo van a tener la opción de elegir una sola modalidad de bachillerato, lo cual ya determina que, por ejemplo, si un centro determina que quiere el bachillerato tecnológico, pues ya eliminas a toda la gente que quiera estudiar humanidades. Otra cuestión muy importante que hay que tener muy en cuenta es que cuando se habla de que la educación básica tiene carácter gratuito, la LOMCE solo implica como educación básica lo que es la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir con la educación infantil, con el bachillerato? Por no hablar ya de las universidades, ¿no? Claro, ¿qué supone esto? Pues que al final va a haber que poner o que van a acabar privatizando de alguna manera la enseñanza infantil, es el principio, ¿no? Otra cuestión sería que sigue habiendo conciertos educativos, los cuales, en mi opinión, deberían eliminarse porque estamos empleando dinero público y la LOMCE va a permitir que la educación sea segregada, que se le siga aportando un dinero público a los centros que segregan, pues como todos sabemos, por sexos, ¿no? Aparte de que la mayoría de centros privados de este país, concertados, tienen un componente ideológico bastante importante, ¿no? Y luego, a nivel de curricular, es importante ver cómo la LOMCE acaba básicamente con todas las humanidades. Asignaturas como música pasan a tener una relevancia casi testimonial. Un ejemplo muy claro es en cuarto de la ESO, hasta ahora, las ciencias sociales, la historia es una asignatura obligatoria. Pues con la LOMCE, las ciencias sociales de cuarto, cuya programación básicamente es historia contemporánea, lo que implica la historia contemporánea a la hora de analizar los conflictos actuales, la situación actual de la economía, de todo, pasa a ser una asignatura no obligatoria, sino optativa y no dentro de las del primer rango de obligatoriedad a la hora de elegir. Dentro de la gestión de los centros, el Consejo Escolar ahora mismo es una figura muy importante. Tiene un poder de decisión bastante importante a la hora de gestionar un centro y representa a toda la comunidad educativa. A partir de ahora, la LOMCE, ¿qué nos aporta? O sea, ¿qué dice sobre el Consejo Escolar? Pues que tiene un mero carácter consultivo. Como dije antes, el poder total lo va a tener el director. O sea, va a ser un gestor que decide y a la hora de determinar, por ejemplo, si un profesor puede impartir especialidades que no sean la suya propia. Por ejemplo, yo que soy profesor de inglés, podría pasar a dar lengua, podría pasar a dar también sociales, asignaturas que se pueden considerar afines, pero que en realidad yo no estoy o no estaría preparado para poder darlas como debe ser. La LOMCE implica una progresiva privatización de la enseñanza pública, porque también promueve una cierta competitividad entre centros, porque la evaluación externa de los centros es algo que ahora mismo está en el ámbito privado de cada centro. Pues estas evaluaciones pasarían a ser públicas, con lo cual se establecería una serie de rango de clasificación de centros, ¿no? Habría centros de primera, de segunda, de tercera, con lo que luego yo implicaría a la hora porque a mejores resultados tendrían mayor presupuesto. Es un poco
eso, convertir un centro público en una mera empresa privada. Con respecto a la calidad de la enseñanza o de la educación, en este caso estamos hablando de la educación pública, desde luego con medidas de austeridad y con recortes no se soluciona ningún problema. O sea, aumentando la ratio de alumnos en una clase, eliminando el número de profesores en un centro educativo, lo que haces es al contrario, no que la calidad de la enseñanza se resienta, pero muy mucho, porque ya no puedes atender casos específicos. Este aspecto fundamental en el que se incide mucho ahora, que es la atención a la diversidad, atender a toda la diversidad de alumnado que te puedas tener en una clase, quedaría fuera de lugar, porque en una clase con 30, por ejemplo, en mi centro hay un grupo de primer bachillerato con 38 alumnos. ¿Cómo atiendes la diversidad de métodos, o sea, modos de aprendizaje o inquietudes de los 38? Es imposible. En un periodo de 55 minutos, una hora que tienes para impartir una hora de clase, es prácticamente imposible. Y aparte, bueno, están los recortes a nivel laboral, porque también somos trabajadores, ¿no? O sea, el hecho de que te eliminen la paga extraordinaria ahora de Navidad, que puedan o no tocar la paga extraordinaria de junio, porque es curioso, pero nos quitaron la paga extraordinaria de Navidad, pero sí cotizamos por esa paga extraordinaria de Navidad en la nómina de diciembre. Eso es lo que va a aparecer en la nómina de diciembre como tal. Y vamos, a mayor número de especialistas y profesorado, mayor calidad de la enseñanza. Y si reduces los presupuestos en educación, todos los medios con los que dispone un centro para poder impartir clase medianamente bien, pues se quedan fuera. Todo este proyecto que había de Escuela 2.0, que ahora todos los institutos tienen sus proyectores y llegaron alumnos en primero de la ESO con su ordenador ya que tenían ya en quinto y sexto de primaria, pues están ahí apartados. Nadie invierte nada y nadie va a instalar más proyectores, nadie va a dar más medios para... La educación pública ahora mismo se está quedando básicamente en llantas, vamos, no es brutal. El recorte que estamos sufriendo es brutal. Bien, cuando nuestro querido presidente del gobierno se refería a esa mayoría silenciosa que no se manifiesta y que no expresa su disconformidad o su indignación o su estar harto de toda la situación actual, pues yo me considero un irresponsable porque participo en todas las manifestaciones y todas las movilizaciones que haya o que ha habido y las que pueda haber a partir de ahora en contra no solo de la ley educativa, sino contra todas las políticas que está promoviendo este gobierno, porque estamos sufriendo una regresión, parece que estamos viajando en el tiempo, ¿no? Hacia atrás. Es una cosa brutal. Me parece, a mí lo irresponsable me parece que es lo que hace este gobierno. Eso es una responsabilidad total. Estamos en un nivel de mercantilismo brutal, es todo en base a la economía y dice, bueno, eso, o sea que la educación volvemos a lo mismo, es el motor que promueve la competitividad económica. ¿Y cómo está la economía? O sea, ¿qué vamos a crear? Gente que solo salga a competir económicamente como tiburones unos contra otros. No, hay que educar también en valores humanos a la gente y no solamente en cuestiones meramente económicas y de estar luchando unos contra otros para ver para seguir promoviendo que la corrupción actual, pues no lo veo así. Irresponsable para mí es él, no los demás. Por supuesto, hasta el momento todas las convocatorias de huelga que tanto generales como a nivel de educación que ha habido las he secundado siempre y animo a toda la comunidad educativa a que las secunde, porque si fuésemos un 100% los que secundásemos la huelga, pues sería mucho más efectivo, ¿no? Luego los números que manejan siempre hay discrepancias y claro, la realidad que tú ves en el centro educativo es muy diferente a lo que luego te cuentan desde los medios oficiales, ¿no? Te hablan de tantos por ciento. Pues yo por las últimas que he vivido fueron ampliamente secundadas y pues la última que hubo la última huelga general
en educación yo calculo que por lo menos un 78-80% de la gente la secundó. Luego los números que ofrecían medios oficiales del 20%, para mí son todo mentira. Siempre se trata de manipular un poco a la opinión pública y poco, pues no sé, total, si luego si estamos con el mismo argumento que utiliza la gente, ¿no? Bueno, si al final quien gana con la huelga es la administración porque no te pagan el día, mentira, la huelga tiene que ser una medida que vamos, que les den en la base de flotación de todo. Y yo creo que a partir de ahora, viendo lo que se nos viene encima, debería haber muchas más convocatorias de huelga y muchas más movilizaciones. Por la educación pública, el 14N hay que pararlos.